Vamos a abrir la Biblia Sagrada en el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 47, versículo número 12. Y junto al río, en su ribera, de uno y otro lado, acuérdense que el río salió del altar, pasó por el templo y fue por la tierra del oriente. Y junto al río, en su ribera, de uno y otro lado, crecerá todo árbol frutal. Donde llega la gracia, donde llega la palabra, el Espíritu de Dios dice que va a nacer toda suerte de árbol. Su hoja nunca caerá ni faltará su fruto. A sus meses madurará. Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejar el corazón tranquilo. No mire para el reloj. Siempre tengo mucho respeto por su vida en relación al horario, pero ahora es un momento de enfocarnos y estar atentos, porque la Biblia dice: quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos al Padre. Señor Jesucristo, único y soberano, el Dios que nos ama con amor eterno. Cristo, Señor y Salvador, Redentor, la propiciación de nuestros pecados. Sí, Señor, tú ya tomaste sobre ti nuestros pecados y los clavaste en la cruz del Calvario. Somos salvos por la gracia, y una vez que fuimos salvos para siempre. Háblanos en este día, háblanos en esta mañana. Revélate, Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la esperanza y herencia de los santos. Entonces, Señor, que al abrir mis bocas, mis cuerdas vocales bendecidas por ti, revélate, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, pueblo de Dios presencial, con todos los protocolos seguidos, y aquellos que están a distancias en varios países, en Brasil, que son parte de este apostolado, y en otros lugares del mundo. Permíteme que los llame de hijos, mis hijitos en la fe. La profecía de Ezequiel fue sobre la restauración de Israel. Por tanto, un mensaje de esperanza para un pueblo que estuvo 70 años debajo del cautiverio con Ciro. Unos estuvieron con Babilonia y después con Siria. Y Dios usó un profeta y le dio esta visión espiritual de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de Jerusalén y de la salida del cautiverio y del exilio para una vida de libertad. El enfoque de esta profecía fue la restauración. Y acuérdense que todo eso sucedió en la visión del profeta porque las aguas salían del altar, pasaban por el templo, llegaban a tierras secas, desiertas, dice el profeta, hasta llegar a un lugar brutal, violento, llamado Mar Muerto. Pero dice que esas aguas se convertían en saludables. Entonces, cuando este río comenzó a tener un volumen mayor, en un margen y el otro del río nacían toda suerte de árboles frutales, árboles con hojas que no caen, que no se pudren,
hojas que no caen, sino que son medicina, son remedio. Yo quiero exactamente en este día, de forma mansa y tranquila, hablarles de este remedio de las hojas, resultado de un árbol que nació por causa de un río, por causa de un mover del Espíritu Santo, por causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la obra de la gracia de Dios, el mover del Espíritu que siempre provoca restauración de vidas. Miren, amados, yo he oído cada testimonio de personas que estaban literalmente en el fondo del pozo de la vida. Personas, como dice el Salmo, estaban en el polvo, estaban en el muladar, en la aflicción. Y Dios ha usado este altar, haciendo esta agua de la gracia de Dios llegar a esos corazones que eran como aquella tierra de Palestina, inhóspita, seca, personas depresivas, angustiadas, con miedo, con ganas de suicidarse, nudos en sus emociones, siempre intentando y nunca conquistando, siempre esperando y nunca alcanzando. Dice que cuando estas aguas llegan, hay restauración. Y miren que la profecía que el Señor nos dio con base en esta palabra fue que restauración era también en relación a todo lo que el Señor Dios valora. Yo quiero decirles que el mensaje del nuevo pacto es el mensaje que Dios más valora. ¿Sabe por qué? Porque es remedio. La gracia de Dios es el único pacto verdadero, es la única alianza. Nosotros que somos de origen gentil, no tenemos que tener parte con Moisés. La iglesia actual, la iglesia de la nueva alianza, no puede vivir de ritos, de ceremonias, de bautismo, de sacrificios, de ayunos, de ceremonias judías. Cristo nunca bautizó a nadie. El bautismo vino de una tribu de los esenios, de la cual Jesús y Juan Bautista vinieron. Quien bautizaba era el propio Juan Bautista. Él llegó a decir, miren, yo les doy el agua, yo les bautizo con agua. Era el último profeta del Antiguo Testamento y aquel que daría inicio al Nuevo Testamento. Entonces dice, yo les doy el agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, el Espíritu Santo y fuego, la gracia, son insustituibles. Ningún agua puede resolver lo que solamente Dios a través del Espíritu hace. Entonces, como es remedio, tenemos que trabajar con profundidad esta mañana sobre una cuestión que la iglesia tradicional difícilmente lo entiende. Vamos a abrir ahora en Romanos 6:14. Dice así el apóstol Pablo. Así el pecado, vamos a tratar esto con sabiduría, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el pecado tiene dominio cuando la persona está debajo de la ley. Pero dice así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no tiene más dominio, no tiene más énfasis. Ustedes saben que yo nunca di énfasis en el pecado. Nunca empecé a hablar, oh pecador. Y mal de aquel que llama una de las ovejas de pecador. Pablo dice, cuando era en el tiempo de la ley, ahí sí el pecado tenía dominio. Acuérdese que el profeta dice, alma que pecare, esa morirá. Pero ahora estamos bajo la gracia. Y el alma que pecar hoy, Dios disciplina, Dios corrige y Dios azota.
Entonces hay una diferencia entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. El único mensaje que salva es el mensaje de la gracia. Y donde no hay gracia, no hay nada. Hay religión. ¿Están entendiendo? Hay religión. Hay reunión. Pero no hay un mover de Dios. Yo durante muchos años participé de iglesias con los fundamentos legalistas, judíos. Yo también ayunaba, yo también hacía vigilias, ayunos, aceite en la cabeza, días de consagración a no sé dónde, tantas horas de rodillas. Pagábamos un precio muy alto y un día el Espíritu me dijo, ¿por qué estás haciendo? Y yo dije, pero yo quiero pagar el precio. Y él me dijo, ¿qué precio? Yo ya pagué. Diga, gracias a Dios. El precio fue pago. Dios canceló toda dívida que había contra nosotros, ordenanzas. Dios canceló, diga, Dios canceló. ¿Y sabe lo que él hizo? Revocó la ley, quitó la ley. Pero la iglesia de Jesús no sabe eso. Y por generaciones, ya tenemos más de 170 años de evangelio en el país, por generaciones hay un pueblo esclavizado. Sí, porque la mayoría de los lugares que tienen placa que dice iglesia son lugares de gran sufrimiento, de condenación, de juicio, de acusación. Hasta la cena del Señor es vista como un termómetro. Quien no toca la cena está en pecado, va a morir. Cuando la cena es el único momento tangible y sensible del nuevo pacto, es el cuerpo y la sangre de Jesús, no es un termómetro para ver quién está en pecado. Entonces, están entendiendo que esta cuestión pasa por el conocimiento. ¿Qué decía Oseas? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El conocimiento ilumina los ojos del corazón. El conocimiento por revelación arranca los velos de la ley, arranca los velos de Moisés, quita las escamas de los ojos, quita la cera de los oídos, para que las personas entiendan lo que es la ley, lo que es la gracia. Esto es conocimiento. Y saben que para este ministerio el conocimiento es esencial. Vamos a pensar juntos. 44% de la población en Brasil, tenemos 208 millones, algunos dicen 210. 44% no lee, no tiene el hábito de leer. 44. 30% del pueblo brasilero nunca compró un libro en toda su vida. 27%, dice la estadística del IBGE, no tiene una cultura funcional. Entonces es difícil interpretar un texto, es muy difícil para el 27% de la población. 30% de los profesores dicen que no son lectores asiduos. ¿Y entonces? ¿Se acuerdan la expresión de Monteiro Lobato? Allí en 1920 dice, un país se hace de hombres y libros. Y yo diría, plagiando a Lobato, un país se hace con hombres de conocimiento y de la Biblia. Sí, porque para gobernar una nación, si no hay Biblia en la mano, no gobierna. Gobernar un estado, un municipio, una casa, una familia, donde no hay Biblia, no hay estructura, no hay fundamentos, no hay vida victoriosa. Entonces, ustedes saben cómo es tan importante el conocimiento. Que una persona, por ejemplo, que va por una prueba, es un candidato selectivo, va a ser seleccionado por un empleo. Si el recursos humanos que lo está escogiendo, si descubre un error de portugués, ya no es aceptado. Es un tropiezo. Si un empleado de una gran empresa pasa un email errado,
con el contenido errado, es despedido en el momento. Entonces, ¿qué le quiero decir a mis hijitos en la fe? Es necesario aprender por toda la vida. Pastor, ¿cuál es el final del aprendizaje? No hay final de aprendizaje. Miren, no hay edad, no hay nivel social, no hay un padrón financiero que diga, por causa de esto yo no puedo aprender. No. El aprendizaje es para toda la vida. Yo le dije. Tengo mucha facilidad de predicar, de interpretar la Biblia con ojos espirituales iluminados. Dios los quiso así. Pero ayer gasté 8 horas y media para preparar 2 mensajes. ¿Por qué? Porque esto exige compromiso y seriedad. Yo no puedo llegar delante de una multitud y delante de miles y miles de personas que buscan mi apostolado, abrir la Biblia con los ojos cerrados, apuntar el dedo y decir, el Señor mi pastor y nada me faltará. Eso no te da respeto. Eso es una falta de conocimiento. Entonces, Pablo cuando escribe en 1 Corintios 12, 18, dice, mas Dios dispuso los miembros colocando cada uno en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿qué entendemos en nuestro ministerio? ¿Qué es lo que Dios quiso? Aquello que es la voluntad de Dios, aquello que es beneplácito de Dios, aquello que es designio de Dios que prevalece. Pastor, ¿qué es lo que usted representa en el contexto de Dios con 42 años de ministerio? ¿Cuál es el contexto de Dios en su ministerio y su contexto? Bueno, yo le voy a decir una vez más. 99,99 es Dios. 0,000 es este polvo que está aquí. Es este polvo que está aquí. Entonces yo entiendo que la iglesia de Jesucristo hace lo que a Dios le gusta y Dios me dio este ministerio como Él quiso. Yo ya les expliqué en una convicción de iglesias en Miami en 1990 para 91. Fui a participar y para esa convención fui consagrado apóstol. En 96 fue una convención de apóstoles y profetas sin nadie saber quién yo era. Solo tenía una placa diciendo Miguel. Llegaron los profetas y comenzaron a profetizar a mi respecto. Entonces, Dios es Dios, amados. Él hace como a Él le gusta, como Él quiere, con quien quiere, como quiere. Y ustedes saben, nuestro ministerio no tiene letra, porque la letra de Moisés mata. Nuestro ministerio tiene espíritu, que es la gracia de Dios que da vida. Entonces, Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes, porque no están debajo de la ley, sino bajo la gracia. Dice, cuando una persona está en la gracia, el pecado ya no tiene más dominio. Entonces vamos a oír al Espíritu hablar en esta área. A veces usted se pregunte, apóstol, amigo, profeta, ¿cuál es el papel del pecado en su ministerio? Imagínense si Jesús llega hoy y hay un creyente de pecado. ¿Él se queda o él va? Pastor, explícame, ¿cuál es el papel? ¿El pecado puede apartar a un creyente de Jesús como en el Antiguo Testamento, que decía el alma que pecare morirá? ¿Esto puede suceder? Que una vez en las manos de Jesús alguien viene y lo arranca, el diablo viene y lo arranca porque tiene más fuerza que Jesús. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. No es lo que dice la lógica. La palabra dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Usted no está más debajo de la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley. Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Es el fin de la ley, Cristo.
Entonces los ritos, las ceremonias, los bautismos, todo eso son obras de la carne. Entonces en la ley, en el pasado, el pecado dominaba a las personas. Miren, el pecado fue tan grande del pueblo judío, hubo tanta indiferencia, tanto pecado, tanto paganismo, que Dios permitió un exilio de 70 años. Fueron 70 años para Babilonia y Siria. Y allí estaban en esa esclavitud. Pero hermanos, en la gracia el pecado puede hasta querer el dominio, pero no puede. Pero, pastor, yo nunca escuché a nadie decir eso. En la gracia, el pecado puede querer tener dominio, puede, pero no es capaz. Porque no estamos debajo de la ley, estamos debajo de la gracia. Entonces, en la gracia somos privilegiados, pero con responsabilidad. Porque para los romanos era un entendimiento de que ellos, por ser elegidos de Dios, podían pecar. Entonces, Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué diremos pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia sea más abundante? Era un pensamiento romano. Vamos a continuar pecando porque la gracia es superior, es más abundante. Y Pablo responde, de modo alguno. De ningún modo voy a pecar. Alguno dice, no puedo pecar porque la gracia me cobre. Pablo dice, no, de modo alguno. ¿Cómo viviremos en el pecado si nosotros ya morimos al pecado? Si moría al pecado, ¿cómo que voy a estar llamando a alguien aquí de pecador? De ninguna manera. Entonces la mente romana es la mente del mundo legalista de hoy, que si yo peco, hago un ayuno, entonces vuelvo a la iglesia cuando el pastor hace el llamado y voy al altar. Ese es el pensamiento romano. Pero Pablo dice, no, el creyente en la gracia de Dios no es dominado por el pecado. Hasta todos nosotros pecamos. Nadie puede decir, no pequé, porque por pensamientos, acciones, pecamos. Pero en la práctica el pecado dice, no, de modo alguno, de ninguna manera. Entonces la ley era un pacto para la carne. La gracia es un pacto para el espíritu. Dice en el versículo 2 y 3, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. El pecado puede llegar a mi cuerpo, pero no puede alcanzar mi espíritu ni mi alma. Dice, el pecado no reina en su cuerpo, ni obedezcan a sus malos deseos. Quiere decir que el pecado tiene pasiones, él no puede traer el dominio. Versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Quiere decir que nosotros resucitamos en Cristo, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces él dice, ofrecete a Dios como un instrumento de justicia, no dejes que el pecado te domine. Entonces estamos entendiendo que para que yo diga el pecado no tendrá dominio sobre mí, que Pablo dice, la persona precisa tener una buena conciencia. No es una conciencia de pecado, es una buena conciencia. Pablo habló de pura, lavada. Entonces, cuando la persona no tiene una buena conciencia, cuando la persona no entiende estos valores de la obra de Cristo, ahí vienen algunos acontecimientos que ustedes ya saben. Una hora en la iglesia es muy pesada, pero si voy a una fiesta y estoy 5 horas, está bien. Casamiento atrasó la novia 3 horas, no hay problema. Pero en la iglesia, 11 horas, ya todos mirando al reloj. Es la ley. En la gracia, no.
aquí un proyecto perfecto de Dios. Mira lo que dicen las estadísticas. En un show las personas buscan las primeras asientos. En las iglesias de la ley las personas buscan los últimos lugares, porque la ley, las personas creen en las noticias, en los diarios, en aquello que un periodista dice. A veces escucho periodistas, digo, ¿es periodismo o terrorismo? ¿Cuánta crueldad, amados? Noticias, ¿se acuerdan? El intendente de San Pablo dice, compré 38.000 cajones, abrí varias cuevas, ya compré bolsas para recoger cuerpos. Amados, ¿saben lo que dice Eclesiastes? Aquel que abre una cueva es para enterrarse en ella. Entonces, usted no cree en noticias, ¿por qué debo contestar la Biblia? ¿Saben? La mayoría de los creyentes de la ley contestan la Biblia, la cuestionan a la Biblia. No puede haber diezmo, porque esto cuestionan a Dios. Y la oración. Cuando hablan con un creyente de la gracia, que ama la oración, que sabe que depende de la oración, se despierta de madrugada para orar. Pero en la ley la persona dice, no sé por qué, pero me da un sueño. Porque la ley, la mayoría de los grupos de oración son reducidos, un pequeño grupo de hermanas de oración. Pero si van los barcitos, en los clubes, está todo lleno. Amados, nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no podemos tener una mente romana que dice, yo peco porque la gracia resuelve todo. La gracia no resuelve nada. Si usted peca, va a ser corregido, azotado, disciplinado y punto final. Entonces, la ley era un pacto de carne, la gracia es un pacto del Espíritu. El cuerpo de un creyente de la gracia tiene que estar sujeto, ¿qué dice Filipenses 3:21? El cual transformará nuestro cuerpo de humillación. Tenemos un cuerpo de humillación. Pedro dice más en 1 Pedro 3:21, el cual es figura del bautismo, ahora también nos salva, no siendo... Miren lo que dice Pedro. Esto es la maldición de la ley, amados. Nosotros somos libres de la maldición. Mira lo que dice Gálatas 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Entonces todo lo que se refiere a la ley es maldito. Pablo dice en Gálatas 8 y 9. Si un ángel o uno de nosotros les predica un evangélico que va más allá del de la gracia, de esas hojas de remedio, será anatema. O como dice nuestro doctor allí encima, anatema. Anatema, maldito. Porque la Biblia dice que Cristo fue nuestro sustituto. Él nos rescató de la maldición de la ley. Y dice que el rescate, ¿cuándo sucedió? En la cruz del Calvario nos rescató. Quiere decir que no tengo más que hacer como Moisés hacía, ritos, ceremonias, ayunos, vigilias, sacrificios. No. Todo eso fue incorporado en Jesús. Él se hizo pecado para que yo me vuelva a justicia. Y así dice Pablo a los Corintios. Entonces entienda esto definitivamente. El pecado no puede tener dominio sobre una persona de la gracia. El diablo no puede tocar en una persona que tiene esta confesión. Pastor, pero es un riesgo. El Señor está diciendo esto. Pero el pecado no tiene dominio, pero si yo quiero orar al final del culto, voy a beber y fumar y drogarme, hacer un montón de cosas malas, pero el pecado no tiene, pero mi carne tiene. Pero yo te estoy diciendo que tu carne es un cuerpo de inmundicia, humillación.
Todos tenemos un cuerpo de humillación. Yo tengo un cuerpo de humillación. Entonces yo tengo que vigilar con esta cuestión para que el pecado no me domine. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos cuando hablamos de esta verdad? Ninguno. La iglesia tiene un sacerdocio, cada uno es sacerdote real, y a los sacerdotes Dios dice, el pecado no tendrá dominio, y si Dios dice que no tendrá dominio, no tendrá. Pastor, pero tanto se habla allí fuera que el hermano Juan perdió la salvación. Déjenme que le explique. Para perderse la salvación, si es posible, el pecado tendría que tener dominio sobre nosotros. Pero la Biblia dice que Él no tiene dominio, entonces el pecado no me saca la salvación. Pastor, más antes de la salvación, sí, el pecado tenía un dominio total. Y después de la salvación, no estoy más debajo de la ley, no vivo de ceremonias, ritos y pagar un precio, vivo por la fe. La fe me dice que el pecado no tiene dominio. Quiere decir que Dios me dio la capacidad de decir no, no quiero, no puedo, no lo hago. Dios no dio esa capacidad a nosotros. Entonces, ¿qué dice Juan 10:28? Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jamás perecerán. Yo podría perecer si el pecado tendría dominio sobre mí y si yo estaba en la ley. El alma que pecare esa morirá. Pero yo no estoy debajo de la ley, estoy debajo de la gracia. Enseguida dice, jamás perecerán. Quiere decir entonces que somos salvos para siempre. Pastor, pero todos tienen miedo cuando usted dice salvo, siempre salvo. Esto los pone los pelos de punta porque la ley condena. La ley quiere condenar. Tiene gente que dice Dios me llevó al infierno. Y vi en el infierno tanta gente, tantas iglesias, tantos pastores. No vio nada. Debe haber, no vio nada. El infierno es para el diablo y sus seguidores. Ahora todos van al infierno. Apóstol, mira lo que este profeta dice. Yo fui al infierno. Estaba delante del diablo y el diablo me dice, yo que estoy dominando la iglesia de Jesús. ¿Qué? Es ruin eso. Nadie puede ser una vez de Dios y después no es más de Dios. Perdonado una vez, perdonado para siempre. Sellado una vez, sellado para siempre. Una vez hijo, hijo para siempre. Salvo, salvo para siempre. La Biblia dice, no pereceremos. Y Jesús viene y dice, ¿sabe una cosa? Nadie te arrebatará de mis manos. Nadie. Pastor, pero escuché decir que el diablo la sacó de la iglesia, la llevó a la macumba. Déjeme explicarte algo. Es imposible, posibilidad cero de un creyente renacido de una semilla incorruptible, de repente el diablo arrancar de las manos de Jesús y llevarlo a la macumba. Eso es una posibilidad cero. Pastor, pero yo conozco una señora que estaba en la iglesia y fue para la macumba. Esa señora nunca fue iglesia, nunca fue salva, nunca fue de Jesús. Nunca. Hebreos 10:14 explica eso. Porque con una única ofrenda, con un único sacrificio que Jesús hizo, perfeccionó para siempre. Una vez salvo, salvo para siempre. Una vez hijo, hijo para siempre. Una vez ungido, ungido para siempre. Para siempre.
en cuanto son santificados. ¿Qué quiere decir siendo santificados? Aprendiendo a vivir agios. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Sin santificación nadie verá al Señor. No es la santificación de mi carne. Dios quiere que mi conducta sea santificada. Entonces, Miqueas 7:19. Volverá a tener compasión de nosotros, pisará a los pies nuestras iniquidades y lanzará todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Todo lo que imaginaste que fuiste o hiciste en relación al pecado, Él lo echó al fondo del mar. Él no echó en la laguna Rodrigo de Freitas, ni en una laguna en Barra de Tijuca, no. Lanzó en las profundidades del océano, en las profundidades del mar, donde no hay luz, donde no hay nada, donde no hay forma de alcanzar. Allí es donde Dios lanzó los pecados. Y ahí vienen algunos predicadores, compran una vara de pescar y echan en la iglesia. Pecador, eres un pecador. La Biblia dice, no, yo fui pecador. Y Él llevó mi pecado en la cruz. Yo soy libre del pecado. La ley no tiene más dominio sobre mí. O creo, o si no voy a ser pescado. Y saben que hay personas que en todos los cultos y hacen llamado al altar y las mismas personas vienen adelante. Porque no tienen ese conocimiento. No tienen esa revelación. Un día son salvos, un día están perdidos, un día están bien, otro día están mal, un día en el cielo y otro en el infierno. Entonces, si Cristo viene hoy, al fin de cuentas, ¿quién tiene la certeza de la seguridad de la salvación? ¿Quién tiene esa conciencia pura, limpia, de decir, si Jesús viene hoy, yo voy con Él? Me pregunta la iglesia, ¿usted tiene esa conciencia de que si viene Jesús hoy, tú vas con Él? Sí, amén. Ahora pregunta al contrario. ¿Quién dice al contrario que si viene Jesús hoy, tú te quedas? Levante la mano, a ver. Vemos que aquí no hay nadie que piense así. Porque mantenemos nuestra confianza, como dice Pablo. En el día de juicio, es posible llegar delante de Jesús y Jesús decir, ¡epa! Vos no dabas el diezmo. Pedro, sácalo. Vino hasta acá, pero perdió el viaje. No existe. Ni nosotros perder el viaje, ni Jesús perder el viaje con nosotros, pues la obra de Él es perfecta. Yo siempre muestro eso con las dos sillas de la iglesia. Cuando estaba en el mundo, la silla de mi izquierda, estaba la maldición en el infierno, en las tinieblas. Estábamos perdidos. Adán, el primer Adán, me colocó en esa posición de condenado, de pecador. Pero dice que cuando Cristo me llama, voy para la otra silla. Aquí por la palabra de la gracia de Dios, por el don de la fe. Cuando comencé a confesar a Jesús como Salvador, renací de una nueva semilla. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios no nos colocó en lugares infernales, sino en lugares celestiales. Entonces, antes de Cristo yo estaba allí, perdido. La maldición, pecado, bebida, vicios, adulterio, mentira, cada uno tenía ahí su área más perversa. Pero cuando vino esa agua, me lava, me hace saludable y me coloca aquí juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, amados. Un espíritu con Él, en las manos de Jesús. Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada nos puede separar del amor de Dios.
pero yo escuché decir que en mi iglesia personas salvan, pero de vez en cuando va para allá, pero hace un ayuno y vuelve, y pelea con la esposa y vuelve allá, y se arregla con la esposa y vuelve para allá. Un día salvo, un día perdido. Eso es dramático. El mundo tiene que oírme. Porque esto es reforma protestante 1505. Se borró la revelación por el mundo. Hay iglesias hoy descaracterizadas de lo que es una iglesia. Yo cuando escucho líderes expresivos en Brasil, tenemos que cerrar las iglesias. Esa gente no sabe lo que es la función de la iglesia. No creen en lo que es la iglesia, amados. No creen. No saben lo que es la iglesia. Una de las mayores iglesias del mundo cerró en los Estados Unidos. La mayoría ya abrió. Y el pastor dice, yo solo voy a abrir de abril del año que viene. Porque no sabe lo que es la iglesia, no sabe cuál es la función de la iglesia. No entienden lo que es la vida de la iglesia, lo que es la fuerza de una iglesia. Entonces, ahí piensa que todo puede cerrar. Puede ir a la playa, puede ir al mercado, puede ir al banco, puede ir al restaurante, puede ir al tren, pero cuidado con la iglesia. Cuidado con la iglesia no, es dramático. Entonces nosotros no somos llevados por cualquier viento de doctrina. Un día salvo, un día perdido. Salvo, perdido. Ahora, voy a ser más profundo. ¿Saben que mandé a hacer unos anteojos nuevos? El spray queda todo empañado y van cayendo. Todo momento los anteojos se caen. Ay, quiero declarar cura para que no precise usar más anteojos. Pero bueno, dicen que es la edad también. Pero volviendo al tema. Si fuera posible, miren, atención, está grabado. Si fuera posible llevar a Jesús de nuevo al sepulcro, y si fuese posible deshacer la resurrección, ahí estaríamos perdidos. Ahí habríamos perdido la salvación. Entonces, miren, la mayoría de las personas tienen falsas interpretaciones. Porque el diablo agarró, el diablo hizo. La pregunta es, ¿cuál diablo? Porque hay una palabra que de hebreo es muy difícil. Dice esto. Visto pues que los hijos de Dios tienen participación común de carne y sangre, de estos también igualmente participó. Quiere decir que Jesús se hizo carne como nosotros, igual a nosotros. Pero dice que para que por su muerte destruyese aquel que tenía el poder de la muerte, a saber, el diablo. Entonces Jesús destruyó. Esa palabra destruyó viene del original griego katalleo. Amarró. Limitó, impidió. Entonces cuando una persona dice, pastor, necesito consejo porque un demonio entró en mi vida, está complicando mi vida, llevándome a comer de más, ¿puede expulsar ese demonio dentro de mí? No puedo expulsar ningún demonio porque ningún demonio puede entrar en ti. Porque aquel que sacó el poder de muerte, el año pasado había una mujer que tenía una mujer encorvada durante 18 años. Lo dice la Biblia. Pero con la muerte y resurrección de Cristo no es más posible que un hijo de Abraham, un hijo de Dios, esté encorvado. Porque ahora tú eres un vencedor. Eres cabeza y no cola. Estás por encima y no por abajo. Entonces el pacto de la gracia de Dios es algo firme. Algo firme. Que no puede ser conmovido, es un ancla para nuestra alma.
Por eso es que Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, si yo tengo mi mente cautivo, yo creo, yo sé lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Si está en la Biblia, yo creo. Significa pensamiento cautivo, está preso por Jesús. Y quien es cautivo por Jesús no puede ser cautivo por Satanás. Pastor, pero yo quería que tú fueras más profundo. Sí, voy a hacerlo. Porque no puedes salir de aquí con dudas. Querido amigo, no puedes salir de aquí con dudas. Porque ya envenenaron muchas personas en todos estos 170 años. Vamos a interpretar la Biblia con ojo de la gracia de Dios. Hebreos 6, 4. Diga, es imposible. ¿Guardó? Es imposible. Es imposible, pues, que aquellos que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial se volvieron participantes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios, probaron los poderes del mundo venidero y cayeron. Sí, es imposible. ¿Cayeron? ¿Es posible una persona haber probado todo eso y después perder la salvación? Y la Biblia dice, no, es imposible que una persona haya pasado por todo eso, sea otra vez renovado para arrepentimiento. Entonces el secreto está aquí. Quiere decir, entonces me tengo que arrepentir una vez para siempre. Pero cuando soy salvo, Dios me da un paquete con santidad, bondad, misericordia, sabiduría, justificación, todo en nuestra vida. Probamos los poderes del mundo venidero, probamos la palabra, pero si eventualmente caemos, ¿sería posible perder todo eso? Dice, no, es imposible renovar otra vez, porque si no Jesús tendría que ser crucificado nuevamente, derramar su sangre, ser sepultado. Es imposible renovar otra vez porque estarían crucificando nuevamente a Jesús, colocándolo y exponiéndolo en ignominia. Entonces, una vez salvo, disciplina, corrección y azote, pero es imposible perder aquello que Dios me dio. No es un juego de gato y ratón, es una realidad bíblica. Quiere decir que si Dios me sacó de aquí y me trajo para aquí, para el reino del Hijo de su amor, y aquí yo caigo y peco, es imposible que yo vuelva para aquí para después renovar otra vez para aquí. Imposible. Pero la iglesia tradicional dice que sí, que es posible, pero la Biblia dice que es imposible. Cristo nos concedió la gracia de Dios. Y es imposible que se pierda un creyente. Porque ninguén pierde la posición que Dios lo puso. Si no, amados, nosotros estaríamos exponiendo nuevamente a Cristo en ignominia. Llevarlo nuevamente a la cruz, deshaciendo la resurrección, ponerlo allí nuevamente en la cruz, porque yo pequé 3 veces. Entonces 3 veces nuevamente colocando a Jesús en la cruz, derramando su sangre, colocarlo en la tumba, resucitar, y otro día peco y todo de nuevo. Es exponer a Jesús a vergüenza, ignominia. Pastor, pero hay gente que comete errores. Sí, hay gente que comete errores. Hebreos 10:26. Porque si vivimos deliberadamente en pecado, persona que quiere y se lanza en el pecado, sabía que era algo errado y lo hizo, sabía que agarrar el arma era errado y la agarró, mató. Pero si vivimos deliberadamente en pecado después que fuimos recibidos en el pleno conocimiento, ya no resta un sacrificio por el pecado.
Entonces miren lo que dice. ¿Qué pasa cuando un creyente peca? Por lo contrario, cierta expectación horrible de juicio y fuego vingador, listo para consumir al adversario. Por lo menos en mi vida es así. Cuando yo hago algo errado, viene una expectación de fuego y juicio. Pero yo peco y no siento ni un palito de fósforo. Si no tiene disciplina es bastardo, no es hijo. El hijo amado tiene que andar dentro de la regla de Dios. Por eso que Pablo dice, no habrá pecado. Versículo 31. Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Las iglesias no conocen eso. Por eso que dicen, no, yo decidí hoy ser salvo. Yo hice hoy mi voto de libre albedrío. ¿Qué libre albedrío? La persona sin Jesús está muerta en pecados y delitos, no hay libre albedrío. Hoy levanté de madrugada y dije, hoy voy para la iglesia. Yo estoy decidiendo. No, Dios te levantó de madrugada y te trajo a la iglesia. Es diferente. La obra es de Él. ¿Cuál es la participación del creyente en la obra de la salvación? De 1 a 10, 0. No hay un justo. No hay quien busque. Todos se desviaron, dice Romanos 3:10. Todos. Pastor, ¿quiere decir que la persona puede pagar con la vida? Puede, sí. Hay dos personas que pagaron serio. Miren, Sansón. Sansón era un salvo. ¿Qué pasó con él? Era el que tenía el pelo largo, que Dalila le cortó el cabello, lo cegaron. Señor, dame fuerza otra vez. Derrumbó un templo entero y murió él también, pero fue salvo. ¿Quién es y quién no es? Solo Dios puede decir. David, rey, uno de los más importantes de los salvos, pero él pecó. ¿Y Dios qué hizo con la consecuencia del pecado? Permitió que un hijo de él muriera. Padres pagan por los hijos, hijos por los padres. No, la salvación es independiente. Pero en el caso de David, Dios permitió que el hijo del adulterio muriera. Fue Dios que decidió. Entonces, entendemos que todos pecaron, dice Romanos 5:12. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, no hay nadie que pueda autojustificarse. Así también, como por uno solo vino el juicio y para todos la condenación, así también por un solo acto de justicia vino la gracia sobre todos los hombres para justificación que da vida. Esa es la obra de Cristo Jesús. Pastor, entonces usted consigue mantener todo eso en su mente y su corazón para no dejar ni caer ni a derecha ni a izquierda. Sí, consigo. Y miren que nuestra vida no es fácil. Nuestra vida no es fácil, la vida de nuestra familia no es fácil. Usted me ve aquí de traje, corbata, piensan que es un cuento de hadas lo que vivo. ¿Qué? Yo ya lloré muchas veces, ya vi a mi esposa llorar. Hay cosas que son inadmisibles. Más, quien no es de él, tira los dardos, las agreden, insultan, ya pasamos muchas situaciones. Si no tenemos la seguridad de esta salvación, de esta certeza, de estas verdades, por eso es que tantos pastores y líderes abandonan las iglesias. 85% de los pastores mueren de infarto del miocardio por el sofoco de la iglesia de la ley. Decenas de líderes dieron tiro de cabeza. Algunos saltan al púlpito, otros se ahorcaron, porque la ley suscita la ira. Yo conozco gente que descansa en Dios aquí en este ministerio. Pastor, toda
golpe que ustedes pasan con su familia. Entre tanto, nosotros estamos tranquilos, pero no tenemos alternativa. Entonces, ser pastor da problema, voy a ser abogado, voy a ser criminalista, y todo eso da una confusión. No, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora miren, Primera de Pedro 2:24. Predica muchas cosas al mismo tiempo, pastor. ¿Qué? No, la puerta está trancada. Preciso enseñarles todas estas verdades. Yo no voy a salir de aquí en cuanto no predique todas las verdades que tengo que predicar. Primera de Pedro 2:24. Cargando el mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros muertos al pecado vivamos para justicia. Por sus llagas fuimos curados. Entonces Pedro entendía, dice, ¿para qué? Muertos al pecado. O sea, el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Si no, no vivo. Si estoy todo el día en la perdición y otro día en la salvación, un día en el cielo, otro día en el infierno, Dios me libre de vivir una vida cristiana así. No, eso no es una vida cristiana. Eso es un mensaje que pervierte y perturba a los creyentes. Él cargó sobre sí. Cuando estaba en esa cruz, ahí estaba Miguel Ángel. Él dice, Miguel, yo cargo aquí, yo me hago pecado para que seas mi justicia. No, le voy a decir una cosa. La obra de Cristo es perfecta. Es tan perfecta que lees las 14 epístolas y nunca ves a Pablo decir, oh Jehová, Jehová es de la ley. Señor Jesucristo. Pastor, pero la Biblia habla de la Trinidad. No, no habla de la Trinidad. Dios no está dividido, Él es uno. Él se manifestó en carne, pero Jesús es Dios, Cristo es Señor. Amados, esto es realidad de lo que les estoy mostrando. Quien no tiene el Espíritu de Cristo tiene un problema. Es que peca, practica, hace cosas injustas y no le pasa nada. Pablo dice, si yo semeo para la carne, recojo corrupción. No es solo el apóstol, todo. Yo no me estoy creyendo que soy el mejor. Yo soy un pecador como todos los otros. Tengo mucha certeza y convicción espiritual. No, porque el pastor, no, el pastor aquí es el menor. Soy polvo. El pastor tiene que tener la capacidad de desaparecer del altar para que Cristo aparezca. Pablo dice, yo el peor de los apóstoles, y él anduvo en el tercer cielo, tuvo las mejores y mayores revelaciones, pero él dice, yo el peor de los apóstoles. Pablo se sentía un abortivo, nacido fuera de tiempo. Pablo se sentía mal porque él fue consentido en la muerte del mártir Esteban. Entonces por eso se dice, yo soy el menor. Ahí vienen algunos hoy, llenan el pecho. Aquí no es Dios, no, aquí es el jefe. Jefe. Termina con flores en la cabeza igual a todos. Y todavía hay más, Dios mío. Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas el Señor aborrece, y la séptima su alma abomina.
ojos altivos. ¿Sabe la persona que es engreída? A Dios no le gusta eso. La lengua mentirosa. Qué cosa terrible. Manos que derraman sangre inocente. Corazón que trama proyectos inicuos. En mi casa, en mi garaje, voy a llamar a mis hermanos para el aniversario. Ahí digo, constituye una iglesia. No va para la iglesia del apóstol, es un villano. Villano en la casa de suegra. Levántese conmigo a las 3 de la mañana para orar conmigo y va a ver qué villano. Yo llegué a una edad que no puedo ser más reprendido por alguien. Porque yo llevo esto con mucha seriedad desde los 26 años. 42 años atrás yo ya llevaba con mucha seriedad el ministerio. Fui pastor en la isla del gobernador. Bendije los morros, las casas. No paraba ni de día ni de noche. Estaba construyendo mi vida. Dice, corazón que trama proyectos inicuos. Mandó un WhatsApp. Ven para acá porque aquí no hay diezmo. Aquí es bueno. Ven. Pies que se apresan para practicar el mal. Hay gente que está en todas las cosas que hay mal. Ustedes ven cuando hay una persona a veces que tuvo un accidente de moto y está tirado. Ahí paran mucho porque a la gente le gusta ver a los otros en desgracia. Entonces dice que Dios no le gusta eso. Dice el 19. Testimonio falso que profiere mentiras. Y el que siembra contienda entre hermanos. Si ves a alguien que siembra contienda entre los hermanos, a Dios no le gusta de eso, los que crean contiendas. Si ves a alguien que está sembrando contienda, decirle en el oído, Dios abomina la murmuración. Si no paras con la murmuración va a acabar contigo. A mí no me gusta el chisme. Detesto el chisme. No me gusta. Porque yo sé que Dios abomina eso. Entonces el convertido, el nacido de nuevo, tiene temor de Dios. Amados, en el mundo tenemos muchas aflicciones, dice Jesús. En el mundo pasamos aflicciones. Jesús dice, pero tengan buen ánimo, yo vencí al mundo. Entonces termino con Hebreos 2. Esta es una comida muy buena y abundante, con muchos ingredientes deliciosos. Es una comida bien suculenta. Aquí la comida es abundante. Es un filet. Ya están todos con hambre, ¿verdad? Pero la comida espiritual aquí es nutritiva. Aquí yo no doy lechita. Yo soy un hombre de alimentos sólidos. Nuestra nieta Ágata ya la liberó para comer. Entonces está ahí mi esposa raspando una banana. Ella no quiere. Una fruta no acepta. Porque el alimento sólido, el niño tiene que dejar de ser niño para poder alimentarse con solidez. Algunos ya con 5 meses ya están comiendo alimentos sólidos. No tienen dientes, pero muerden. Entonces algunos ya con 6 meses ya están comiendo.
Miren, en su lucha contra el pecado no han resistido hasta la sangre. Entonces no menosprecies la corrección que viene del Señor, ni reclames cuando eres corregido por Él, porque el Señor corrige a todo el que toma por hijo. Porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo el que recibe por hijo. Yo no puedo llamar aquí a un hermano. Escuché decir que usted peleó con la esposa. Le voy a dar una reprensión pública. Llamo a alguien con el libro de notas, me pongo un traje de abogado y delante de todos. Usted peleó con su esposa. ¿Le pegaste a tu mujer? No fue así, fue apenas un empujón, pero tuviste coraje de pegarle a tu mujer. No conocés la ley que dice que no se le puede pegar a las mujeres. Le agrediste. No, que estaba muy nervioso, estaba perturbado, me olvidé. Entonces, un año sin tomar la cena. No puede más sentarse adelante, tiene que quedarse allá atrás en el jardín, sin agua, 48 grados, para pagar el precio. Tenés que pagar el precio. Eso es lo que hace la ley. Cuando alguien llega aquí, en el momento de la ofrenda, apóstol, yo hace 20 años no fumaba, sentí el vecino fumando y compré y fumé. ¿Qué pasó con mi vida? Cepillate los dientes, tira el cigarro a la basura y resistí. Decirle, Señor, prefiero vomitar de que fumar, y Dios te va a honrar. Ahora, lo que yo entiendo es que una persona salva, que tiene estas cualidades todas aquí, no tiene más deseo de fumar, de beber, de matar, de robar, de mentir, no tiene. No maltrata al marido, no maltrata a la esposa, ama a los hijos, educa a los hijos sin iras, tranquilo. Ciudadano del reino es tranquilo. ¿Aprendiste alguna cosa hoy? Gloria a Dios. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Entonces la iglesia es para cubrir, para socorrer, para amar, es para dar coraje. Cuando Jesús vio una mujer en adulterio, no le dijo, cara dura. No, Jesús la llamó y le dijo, vení aquí. Te voy a dar una receta para ser feliz. Estás en cosas cerradas, pero anda y no vuelvas a pecar. El propio pecado ya es un sufrimiento. Puede creer en eso. El propio pecado ya es un sufrimiento. Entonces somos nueva criatura, hijos de Dios. Nadie nos arrebata de su mano. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces sí, una vez salvo para siempre. Lo que le di hoy son hojas que curan. Hojas que curan. Yo fui curado de la ley. La ley me hacía muy mal. Ahora tengo conciencia, porque mi conciencia es limpia. Si Dios dice, yo creo. Si Dios dice, el pecado no tendrá dominio, entonces yo lo creo. No, espera ahí, no. Yo no cuestiono la Biblia. La conciencia pura, Dios dice, yo creo, está en la Biblia. Pronto, esa es mi posición, esa es mi identidad y eso es lo que Dios quiere. Señor Jesús, qué maravilla oír la verdad. La verdad tiene el poder liberador que ninguna otra cosa tiene. Una fuerza que libera. Una fuerza que liberta. Muchas gracias, Dios, por poder ser un ministerio de la gracia, que predica, habla y vive la gracia de Dios, así con mucho amor. Que estas semillas que fueron sembradas en el corazón de tu pueblo ya estén germinando a tal punto que todos recojan a 30, 60 y a 100 por uno de la semilla, en el nombre de Jesús, con libertad, con paz. Con paz. Y la iglesia dice, amén. Amén.
Comida forte. Depois de comida forte, dá lombeira, né? Descansar em Deus. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Levante sus manos al cielo con alegría. Gracias, Señor, por este domingo glorioso, Señor. Gracias, Señor, porque esas hojas que salieron por la boca del profeta ya están curando vidas aquí, Padre. Ya están transformando vidas, actitudes, Señor. Porque nosotros creemos que fuimos llamados para santidad. Nosotros creemos que tú mereces que tengamos una vida íntegra, verdadera, porque tú eres un Dios maravilloso. Ahora coloca a tus ángeles para guardarnos, para librarnos de todas las maldades. Señor, esa ansiedad, esa persona que llegó aquí con ansiedad, con preocupación, con miedo, quítalo ahora, porque el Señor te va a sorprender con algo superior a lo que vos pensaba. La palabra dice que va a ser más de lo que tú pides o piensas. Salga de aquí feliz, porque eres bendecido. El diablo no puede tocar en tu vida, porque Dios te guarda. Gracias y paz, una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Amém, Senhor.